Bienvenidos al tema 7, Análisis exergético. En este primer video tutorial del tema, el 7.1, abordaremos la definición del concepto de exergía y aprenderemos a realizar el balance de exergía en sistemas cerrados. Los objetivos del tema son los siguientes. Por una parte, introducir el concepto de exergía y el concepto de exergía física de flujo y aprender a realizar balances de exergía tanto en sistemas cerrados como en sistemas abiertos. Además, aprenderemos a diferenciar entre el concepto de cantidad y calidad de las transformaciones energéticas mediante el empleo de la exergía destruida asociada a la generación de entropía y al rendimiento exergético de los diferentes procesos termodinámicos. El tema se descompone o se aborda a través de dos videotutoriales. El presente, el 7.1, definición de exergía y balance de exergía en sistemas cerrados, y el videotutorial 7.2, en el que abordaremos el balance de exergía en sistemas abiertos y el concepto de rendimiento exergético. Comenzaremos definiendo el concepto de exergía. La energía, como ya sabemos, se puede definir como la capacidad de llevar a cabo un efecto. Ese efecto puede ser, por ejemplo, aplicar una fuerza a lo largo de una distancia o transmitir un par durante una distancia angular. En ese caso se le denomina trabajo mecánico. Por lo tanto, la energía puede convertirse en trabajo. En realidad sería más apropiado decir que la energía puede intercambiarse mediante trabajo. La exergía sería la cantidad máxima de esa energía que podría convertirse en trabajo. Mientras que la anergía sería la cantidad de esa energía que nunca podría convertirse en trabajo. Por lo tanto, se puede decir que la energía consta de exergía y de anergía. La energía hace referencia a la cantidad de energía, mientras que la exergía hace referencia a la calidad de esa energía, a la calidad de esa cantidad de energía. Entendida la calidad de una energía como el potencial de convertirse en trabajo. La energía, como ya hemos dicho, sería la parte de la energía no transformable en trabajo. Consideremos, por ejemplo, un foco térmico a temperatura elevada, del cual podemos extraer una cantidad de calor, Q. La cuestión sería cuánto trabajo podríamos obtener de esta cantidad de calor. ¿Y cuál sería ese trabajo máximo que se podría obtener de Q? Es decir, ¿cuál sería la exergía de Q? Para ello, supongamos que utilizáramos ese calor Q como fuente de calor para un motor térmico que operase entre un foco de calor a temperatura T y un foco frío o sumidero de calor a temperatura T sub 0, intercambiando calor hacia el sumidero y recibiendo calor desde el foco caliente. Sabemos que esto consistiría en un motor térmico que nos proporcionaría trabajo. Y sabemos que ese trabajo sería máximo cuando el motor operase de forma reversible. Efectivamente, si el motor fuese un motor térmico reversible, el trabajo que nos daría sería máximo. Y ese máximo viene determinado por el rendimiento de Carnot. El trabajo máximo que podríamos obtener de ese motor, que consume la cantidad de calor Q, sería el producto de Q por el rendimiento de Carnot. Es decir, Q por 1 menos la temperatura del foco frío entre la temperatura del foco caliente. A esta fracción de Q se le denomina exergía, puesto que sería el máximo trabajo obtenible de Q. Por lo tanto, sabemos que la energía transferida en forma de calor, Q, se compone por una parte de exergía, que sería Q multiplicado por el rendimiento de Carnot, y de una parte no convertible en trabajo, que sería la energía, igual al producto entre Q y la relación de la temperatura entre el foco frío y la temperatura del foco caliente. Por lo tanto, hemos visto que el calor tiene tanto exergía como anergía. Veamos otra forma de transferencia de energía.
por ejemplo, directamente el trabajo. La parte de trabajo que sería convertible en trabajo sería todo el trabajo. Por lo tanto, el trabajo es una forma de energía o una forma de transferencia de energía que solo tiene exergía. La exergía del trabajo sería todo el trabajo. Por lo tanto, podemos afirmar que el trabajo no tiene energía, sino que es íntegramente exergía. ¿Qué ocurriría si el motor fuese irreversible? Consideremos el motor térmico de la figura, pero en este caso el motor es irreversible. En ese caso el rendimiento real del motor sería inferior al rendimiento de Carnot. Y por lo tanto el trabajo que daría dicho motor, el trabajo neto, no sería el trabajo máximo. Ese trabajo real, irreversible, sería Q por el rendimiento real del motor térmico, que sería inferior al máximo trabajo obtenible, que ya vimos que era Q por el rendimiento de Carnot. Y por lo tanto, la diferencia entre el máximo trabajo obtenible de Q y el trabajo realmente obtenido de Q en un motor irreversible será la exergía destruida. Si realizáramos un balance de energía en el motor, tendríamos que el trabajo es igual a la diferencia entre Q, calor absorbido del foco caliente, y Q sub 0, calor cedido al foco frío. Si realizáramos un balance de entropía en el motor, tendríamos que la variación de entropía total sería, entendido el motor como el conjunto formado por el foco de calor, el sumidero de calor y el propio motor que realiza el ciclo, la variación de entropía total, como decíamos, sería la suma de la variación de entropía del foco caliente, del foco frío y del motor que realiza el ciclo. Y esto sería igual a la entropía generada, considerando todo el motor en su conjunto adiabático. Si el motor fuese irreversible, sabemos que habría entropía generada y por lo tanto que esta variación de entropía total sería positiva. Por una parte, tenemos que la variación de entropía del foco caliente será igual al calor que sale del foco caliente, por lo tanto menos Q en valor absoluto, dividido por la temperatura a la que se intercambia ese calor. Puesto que el foco caliente permanece a temperatura constante por definición, sería menos Q entre T. La variación de entropía del foco frío sería Q sub 0 entrante, por lo tanto positivo, entre T sub 0, temperatura del foco frío, más la variación de entropía del motor que realiza el ciclo. Al tratarse de un ciclo, la variación de entropía es nula. Y esta suma, por lo tanto, sería igual a la entropía generada, como ya sabemos. Si despejamos de aquí Q sub 0, tendríamos la expresión 2. Y a continuación, sustituyendo la expresión 2 Q sub 0 en la expresión 1, que hemos obtenido del balance de energía, tendríamos que el trabajo es igual a la diferencia entre el trabajo máximo y el producto de T sub 0 por la variación de entropía total. Por lo tanto, sabemos que la variación de entropía total es igual a entropía generada, así que podemos establecer que la exergía destruida será igual a T sub 0, que es la temperatura de referencia, a la cual hemos seleccionado la temperatura del sumidero de calor, multiplicado por la entropía generada. Y sabemos que la entropía generada será mayor o igual a 0 siempre. Mayor en aquellos casos en los que el motor sea irreversible e igual a 0 en aquellos casos en los que sea reversible. A esta expresión de la exergía destruida se denomina como ecuación de Gay-Stoddola y nos va a proporcionar la exergía destruida en cualquier proceso. Veamos a continuación cómo realizar un balance de exergía en un sistema cerrado. Hasta ahora hemos calculado la exergía del calor, Q, pero existen más formas de energía, y a esas energías también les corresponde una exergía. Un sistema simple compresible tiene energía asociada al estado termodinámico de equilibrio en el que se encuentra, y por lo tanto tiene energía en dicho estado termodinámico. La cuestión sería cómo calcular la exergía de un sistema en un estado termodinámico de equilibrio. Comenzaremos con la exergía de un sistema cerrado, como puede ser el sistema representado en la figura cilindro-pistón. Si representamos
la evolución del sistema desde el estado inicial definido por las variables termodinámicas fundamentales T, P y V, considerando como las condiciones ambientales del medio circundante que rodea el sistema T sub 0 y P sub 0, es decir, las del estado de referencia, vemos que el sistema evolucionará desde el estado inicial hasta el estado final de equilibrio con el medio circundante. Para poder cuantificar la exergía es necesario, como con cualquier otra magnitud, establecer el valor de referencia, es decir, el estado de referencia, para el cual dicho potencial de convertirse en trabajo fuera nulo. La exergía del sistema, de esa manera, estará referida a las condiciones del estado de referencia, para el que habitualmente se suelen tomar las correspondientes al medio circundante o medio ambiente. Así, cuando un sistema evolucione, como en la figura, desde un estado termodinámico inicial hasta el estado de referencia, ya habrá desarrollado toda su capacidad de transformar su energía en trabajo, y no le quedará más capacidad, es decir, más exergía. En ese estado, su exergía, por lo tanto, será nula. A dicho estado se le denomina estado muerto, y se alcanza cuando las condiciones del sistema son las mismas que las condiciones del estado de referencia. En resumen, se puede definir el estado de referencia como el estado de menor potencial energético, es decir, habitualmente el del medio circundante o medio ambiente. Y el estado muerto como aquel estado del sistema en el que ya no tiene potencial de desarrollar trabajo al alcanzar el equilibrio con el estado de referencia o el medio circundante. En el estado muerto, por lo tanto, las condiciones del sistema son las mismas que las del medio circundante. Veamos ahora cómo calcular la exergía de ese sistema cerrado, cilindro-pistón. A la exergía también se denomina disponibilidad, y la representaremos mediante la letra A. Ya hemos definido que la exergía es el potencial energético o máximo trabajo que podría obtenerse de un sistema cerrado al alcanzar el equilibrio con el ambiente, es decir, al evolucionar desde su estado termodinámico hasta el estado muerto. Si realizáramos un balance de energía en el sistema cerrado, aplicando el primer principio, tendríamos la siguiente expresión. Si quisiéramos obtener la exergía del sistema, consideremos que el trabajo es máximo y por lo tanto consideraríamos el proceso de expansión reversible. Por lo tanto, Q sería igual a T sub 0 por variación de entropía entre estado final, el estado muerto, y el estado inicial, es decir, S0 menos S. Y esto sería igual a variación de energía entre estado final e inicial, es decir, estado muerto y el estado inicial, más el trabajo de desplazamiento de frontera, que sabemos que en un proceso reversible es igual a la integral de P diferencial de V. Sin embargo, llegados a este punto, vamos a descomponer ese trabajo de desplazamiento de frontera, esa integral de P diferencial de V. Por una parte tendremos que parte de ese trabajo de desplazamiento de frontera se realiza contra la presión exterior, la presión del medio circundante que hemos considerado que es la presión de referencia P sub 0. Por lo tanto, ese no sería un trabajo útil. Ese trabajo se realiza contra la presión del medio circundante. Ese trabajo, P sub 0 por V sub 0 menos V, no sería un trabajo útil puesto que se está realizando en contra de la presión exterior. Por lo tanto, descomponemos el trabajo de desplazamiento de frontera en el trabajo útil, que sería la integral de la diferencia entre la presión del sistema y la presión del medio circundante o presión de referencia por diferencial de V, más la fracción de ese trabajo de desplazamiento de frontera que no es útil, es decir, P sub 0 por V sub 0 menos V. Nuestro interés en hacer esta descomposición radica en que lo que buscamos es la exergía, el máximo trabajo útil obtenible del sistema. Despejando términos, tendríamos que ese trabajo útil, es decir, A, la exergía, sería U menos U sub 0 más P sub 0 por V menos V sub 0 menos T sub 0 por S menos S sub 0. Y sus unidades serían, las unidades de la exergía, son las mismas unidades que las de la energía, puesto que es el máximo trabajo obtenible de una cantidad de energía, es decir, Joule, y en este caso al ser minúscula, es decir, magnitud específica,
por unidad de masa sería Joule por kilogramo. Esto sería la exergía en un estado determinado. Pero lo que nos interesa son las transformaciones o los procesos termodinámicos, la evolución desde el estado 1 hasta un estado 2, que no tiene por qué ser el estado muerto. ¿Cómo calcularíamos, por lo tanto, la variación de exergía en un sistema cerrado que evoluciona desde un estado 1 a un estado termodinámico final 2? En ese caso, la variación de exergía sería A2 menos A1. Si aplicáramos el balance de energía en dicho sistema cerrado, a lo largo del proceso 1-2, aplicando el primer principio, tendríamos que sería igual a la integral de diferencial de Q menos el trabajo de desplazamiento de frontera. Sustituyendo esta expresión en la variación de energía interna del balance de exergía y además aplicando el balance de entropía en dicho sistema cerrado a lo largo del proceso 1-2, tendríamos que la variación de entropía es igual a la integral de diferencial de Q entre T más la entropía generada. A su vez, podríamos sustituir esta diferencia de entropías en la expresión correspondiente del balance de exergías. Con lo cual, sustituyendo tanto el balance de energía como el balance de entropía en la expresión obtenida para la variación de exergía en el proceso 1-2, nos quedaría el correspondiente balance de exergía en el sistema cerrado. Es decir, la variación de exergía en un sistema cerrado a lo largo del proceso de 1 a 2 es igual a la siguiente expresión, en la cual vemos un sumando correspondiente a la exergía asociada al calor, es decir, el calor por el rendimiento de Carnot, utilizando como temperatura del foco frío la temperatura de referencia. Vemos otro sumando que corresponde al trabajo útil durante ese desplazamiento de frontera, es decir, sería la exergía asociada al trabajo de desplazamiento de frontera. Recordamos que no todo el trabajo de desplazamiento de frontera es exergía, solamente aquella parte útil, restándole el trabajo que se hace contra la presión exterior. Y un último sumando que correspondería, como hemos visto previamente de la ecuación de Gay-Stodola, a la exergía destruida. Por lo tanto, podemos afirmar que en el balance de exergía en un sistema cerrado vemos que un sistema cerrado puede aumentar su exergía de dos maneras, porque entre calor o porque entre trabajo. Y puede disminuir de tres maneras, porque sale calor, porque salga trabajo o porque el proceso desarrollado por el sistema sea irreversible. Es importante conservar esto siempre presente. En un sistema cerrado hay dos formas de aumentar la exergía y tres formas de disminuirla. En un próximo vídeo tutorial abordaremos los balances de exergía en sistemas abiertos. Eskerrik asko.